Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de proverbios y me toca hablar acerca de la sabiduría, un tema central y muy importante en la palabra de Dios, la sabiduría. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y cómo se obtiene? El inicio del libro de proverbios establece inmediatamente para qué son los proverbios. Siempre que leemos un libro, no solamente la Biblia, usted lee cualquier libro, a usted le interesa saber de qué se trata, cómo debo leer este libro y de qué se trata, cómo puedo aprender lo que el autor quiso decir y ser servido por su intención. Y uno debe siempre estar buscando eso, lo que se llama un purpose statement o una razón de propósito, un enunciado que me diga a mí de qué se trata. Y el libro de Proverbios, comenzando el libro, inmediatamente nos dice para qué fue escrito. Y vamos al libro de Proverbios en el capítulo 1. Y en el versículo 1, del 1 al 6, inmediatamente leemos. No sé si están allí ya. ¿Están allí? Ok. Pues en el versículo 1 inmediatamente dice, perdón, este no es mi micrófono favorito. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ahí está. ¿Para qué Salomón quiso escribir el libro de proverbios? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos y recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Así que inmediatamente él nos dice que el fin de escribir todo el libro de proverbios es sabiduría. Es darnos a nosotros sabiduría. Así que si tuviéramos que resumir el libro de proverbios en una sola palabra, allí la tenemos. ¿De qué se trata el libro completo de proverbios? Sabiduría. De hecho, no es sorpresa porque el rey Salomón, cuando iba a comenzar su reinado, pidió a Dios una sola cosa y esa fue sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Así que sabiduría resume todo el libro de Proverbios. Y el próximo versículo, el versículo 7, dice entonces, ¿qué es eso? Comienza el tema a expandir el tema de la sabiduría y dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Así que ahí inmediatamente encontramos que la sabiduría, esta es como una especie de tesis que luego se desarrolla en todo el libro, aplicándose entonces a todas las áreas de la vida del ser humano. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y eso se repite otra vez, ese mismo enunciado en el capítulo 9, versículo 10, lo cual nos dice que es algo central en el libro, otra vez. Y eso es citado en el Salmo 111, versículo 10, mismas palabras. El temor del Señor es principio de sabiduría. Por tanto, si Dios toma la sabiduría tan en serio, nosotros debemos tomarla en serio también. Parece ser algo sumamente importante para nuestras vidas. La sabiduría es un regalo de Dios, es un don de Dios, un buen regalo a nosotros, su pueblo. Mira el capítulo 2, versículo 6, lo que dice. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Así que si es un buen regalo de nuestro Padre, nosotros queremos venir a Dios con actitud apropiada y abrir nuestras manos y decir, dame, Señor, lo que tú quieres darme. Y hoy sabemos que Él quiere darnos sabiduría. Amén. Así que hoy vamos a ver tres cosas, vamos a estar considerando en el libro de Proverbios y en toda su palabra. Uno, ¿qué es la sabiduría? Dos, ¿por qué es importante? Y tres, ¿cómo se obtiene? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué importa? ¿Y cómo la obtengo? Así que acompáñenme a orar
al Señor porque créase o no, necesitamos sabiduría para pedir y hablar de sabiduría. Amén. Oramos. Señor, gracias por la iglesia, gracias Señor por tu pueblo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu espíritu, gracias por tu presencia en nosotros, entre nosotros, por tu obra Señor en nuestras vidas y en la iglesia. Es tu iglesia, es tu pueblo y te necesitamos. Cristo dijo que apartados de ti, nada podemos hacer. Necesitamos tu sabiduría para hablar de sabiduría. Danos, oh Señor, como dice Santiago, a ti te la pedimos, quien da abundantemente y sin reproche a aquellos que se acercan a Él con corazón humilde. Haznos humildes para recibir de ti hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿qué es la sabiduría? Bueno, hay 3 definiciones, 2 fuera de la Biblia y una en la Biblia. El diccionario Thesaurus, en inglés, lo traduje para nosotros, dice que la sabiduría es la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. Eso es ser sabio. Ser sabio es tener experiencia, conocimiento y buen juicio para la vida. La Real Academia Española dice que la sabiduría es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. Yo digo, viendo las escrituras y viendo un poco de sencillamente lo que significa la palabra sabiduría, es la cualidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto y lo bueno y lo mejor. Es la cualidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo mejor, y de aplicar de manera juiciosa y prudente el conocimiento adquirido. Y, según Proverbios 1:7, eso comienza con temer a Dios. Temer a Dios es el fundamento y es el pilar que sostiene la verdadera sabiduría. De temer a Dios viene la sabiduría verdadera y se sostiene la sabiduría verdadera para enfrentar la vida. Así que ser sabio es tener la cualidad de pensar bien, de ver las cosas conforme a la realidad, que es la perspectiva de Dios de todas las cosas. Si eso es sabiduría, entonces, ¿qué no es sabiduría? Yo estoy seguro que si salimos de aquí empezamos a preguntar allá afuera o quizás aquí adentro, ¿qué es sabiduría? Todo el mundo tiene una definición diferente. Y la verdad es que todo el mundo cree que es sabio. Todo el mundo se cree sabio. Difícilmente usted va a encontrar a alguien y le diga, no, yo soy un necio. Yo soy un, y perdonen la palabra, pero la Biblia de hecho la usa. Rara vez usted va a encontrar a alguien allá afuera que diga, yo soy un estúpido. Yo no sé pensar ni razonar. Y la realidad es que no me importa hacer ni lo correcto ni lo incorrecto y a mí me da igual. Y que me vaya bien o me vaya mal en la vida, who cares? Difícilmente se encuentra una persona así. Quizá las hay, pero todo el mundo se cree sabio. Pero ¿qué no es la sabiduría? Bueno, la sabiduría no es solo conocimiento. Aunque el conocimiento ciertamente es necesario para crecer en sabiduría, el tener mucho conocimiento no garantiza que somos sabios. Podemos tener mucho conocimiento teológico, tener mucho conocimiento doctrinal y no ser sabios. Podemos tener la cabeza llena de información, conocimiento intelectual, valga la redundancia, y no tener nada de valor eterno. En Eclesiastés 1:13, interesantemente, el mismo hombre que escribió el libro de Proverbios, casi al final de su reinado, mucho más adelante, dice lo siguiente: Salomón, habiendo sido el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, dice en Eclesiastés 1:13, apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. En otras palabras, a conocer todo, a llenar mi cabeza de conocimiento de todo lo que existe, lo habido y por haber que estuvo a mi alcance.
Y dice, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol. He aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Un hombre con mucho conocimiento y en cierto punto de su vida con mucha sabiduría. Y aún así terminó no siendo sabio, ni usando el conocimiento sabiamente. Por tanto, no necesariamente sabiduría es conocimiento. Es posible tener mucho conocimiento correcto y que ese tampoco cumpla su propósito principal, que según la Biblia es el amor por Dios y el amor por el prójimo. Pablo en 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece. ¿Es malo el conocimiento? No, pero nos puede envanecer, enorgullecer. Y dice, el amor edifica. Así que cuando el conocimiento cumple su propósito divino, que es llevarnos a cumplir el primer y segundo mandamiento, los más grandes, que son amar a Dios y amar a nuestro prójimo, entonces estamos por lo menos en camino a ser sabios. En el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 2, también Pablo dice, si yo tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y hablando de un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero su fin es el amor a Dios y amor al prójimo. Por tanto, ser sabio es mucho más que ser inteligente y tener la cabeza llena de información o tener buen IQ. Ser sabio es mucho más que eso. Pero ser sabio no es solamente experiencia. Y fíjense que todos estos elementos están en la definición de sabiduría. Es tener conocimiento y es tener experiencia, pero no es solamente eso. Ni es tener canas tampoco. Naturalmente, alguien con mayor experiencia en un aspecto de la vida particular, se supone que tenga más sabiduría que otros que tienen poca experiencia. Se supone, para modelar y para enseñar acerca de cualquier ámbito de la vida. Pero yo creo que la experiencia nos dice, y la mera observación nos dice, que eso no es necesariamente así. Tú puedes llegar a ser anciano, con mucha experiencia de vida, y ser un absoluto necio. ¿Sí o no? Así que no es conocimiento solamente, no es experiencia solamente, ni es tampoco tomar buenas decisiones prácticas en la vida. Eso no es ser necesariamente sabio. Es posible tomar buenas decisiones que nos lleven a tener éxito en el trabajo, éxito en la iglesia, éxito en negocios, éxito en nuestras finanzas, en la salud, en la familia, en la paternidad. No comer junk food todos los días es una decisión sabia, ¿verdad que sí? Pero ¿implica eso que alguien que hace eso es una persona sabia necesariamente? No, solo hay que tener 2 dedos de frente y sentido común para saber que si yo como comida rápida todos los días, posiblemente voy a terminar enfermo con un cáncer o algo que no es conveniente para mi cuerpo, ¿verdad? Por tanto, eso no hace a alguien necesariamente sabio. El libro de Proverbios no es un librito de reglas y fórmulas para que nos vaya bien. Ciertamente son principios y dichos para que nos vaya bien, pero son mucho más que eso. No es una formulita para, mira, si hago esto, entonces todo está bien. Todo está garantizado. La sabiduría tampoco es solamente para los pastores. Y pareciera ridículo que tengo que decir eso. Pero lamentablemente hay que decirlo porque hay personas que creen que los únicos sabios son aquellos que están aquí arriba. Y eso no es necesariamente cierto. De hecho, ojalá haya en la iglesia gente aún más sabia que nosotros. Para eso trabajamos, para ayudarles a crecer en sabiduría, entre otras cosas. Qué bueno que alguien pudiera tener sabiduría y ayudarnos a nosotros a tomar decisiones. Qué bueno que la iglesia sea sabia. No es solamente para los pastores, no es solamente para aquellos hombres más avanzados, mujeres avanzados en edad, como decíamos, no es tampoco para los académicos que escriben los comentarios bíblicos, ni que editan las Biblias de estudio. La sabiduría no es solo para esa gente. La sabiduría no es para la élite intelectual, ni para grandes pensadores, gente que maneja difíciles conceptos teológicos y doctrinales que son difíciles de descifrar. No, la sabiduría es para quién. Para todos.
La sabiduría es para todos nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros, joven, adulto, anciano, mujer, hombre, niño, sea sabio en la vida. Así que, ¿qué es entonces el temor del Señor? Porque sí, sabemos lo que es sabiduría, sabemos lo que no es sabiduría, pero se nos dice que para llegar a tener sabiduría hay que comenzar por tener temor del Señor. Y no voy a pasar un montón de tiempo allí, porque de hecho creo que la semana que viene el pastor Julio estará predicando acerca del temor a Dios, del libro de Proverbios. Pero quiero solamente dar algunas cosas acerca de eso, porque si queremos saber qué es la sabiduría y llegar a ella, y se nos dice que el temor a Dios es el principio, el fundamento, el comienzo, el requisito para la sabiduría, la primera pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué es el temor a Dios? Porque para llegar a B, que es sabiduría, yo tengo que pasar por A, que es el temor del Señor. Y es increíble la cantidad de diferentes de perspectivas que hay de lo que significa. Si yo preguntara qué es el temor del Señor, todo el mundo tendría algo que decir. Bueno, yo les voy a compartir lo que yo creo que es. Y la semana que viene, pues aprenderemos aún más. La Biblia habla de la palabra temor con por lo menos dos aspectos cuando se refiere al temor del Señor. Uno de esos aspectos del temor del Señor tiene que ver con el terror que infunde, el castigo que merecemos nosotros y el juicio que nosotros merecemos, que nos lleva a la muerte debido a nuestros pecados. Es el terror que todo ser humano tiene y debe tener al acercarse a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es diferente, Dios es limpio y es justo. Ese terror es un aspecto del temor del Señor. Ahora, Primera de Juan 4:18 nos dice a nosotros que nosotros los creyentes ya no debemos experimentar ese terror al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya llevó por nosotros el juicio y el castigo que nosotros merecíamos, para que tú y yo jamás tengamos que temer con terror al juicio y al castigo de Dios. Y ese alguien es Jesucristo. Y por eso Primera de Juan 4 dice, el perfecto amor. Y yo no sé si usted cree que eso era usted o yo, pero evidentemente ninguno de nosotros ama perfectamente. Dios sí. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene que ver con castigo. Y nosotros ya no tememos al castigo de Dios, al juicio de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, el otro aspecto, Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Así que nosotros hemos sido librados del terror al juicio de Dios. El otro aspecto que el temor tiene es la reverencia, el asombro, el respeto, la sumisión voluntaria y humilde y una actitud receptiva hacia Dios. De nuevo, asombro, respeto, reverencia, sumisión, humildad y una actitud receptiva hacia Dios. Y en cierta medida, aún nuestros hijos deben experimentar ese temor a sus padres. Mi hijo debe saber y mis hijos deben saber cuando yo digo no, es por su bien. Y yo espero que lo obedezcan. Y que cuando me desobedecen, ellos deben temer a papi y a mami. Deben temer la disciplina, deben temer las consecuencias, deben temer el daño causado. Pero al mismo tiempo, ellos siempre son mis hijos. Yo siempre les amo. Y anoche yo le decía a mis hijos, aun cuando yo te disciplino, yo te amo. Aun cuando yo te disciplino, tú sigues siendo mi hijo.
Aun cuando, una frase común en mi casa es, "You are my favorite people in the world", a mi familia. Ustedes son mi gente favorita en el mundo. Y yo les decía, cuando yo te estoy disciplinando, todavía tú eres my favorite people in the world. Eso nunca cambia. Nunca cambia. Pero hay un temor reverente, respetuoso, sumiso, humilde, bueno, que debemos a la autoridad, a aquel que Dios ha puesto allí para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos. Y ese es el otro aspecto del temor al Señor, que todos nosotros debemos tener y experimentar constantemente. Ese temor lleva, de hecho, a una apropiada perspectiva de Dios, de quién Dios es, y al mismo tiempo una plena confianza en Dios. Mira Proverbios 14, por ejemplo, versículo 26. Proverbios 14, 26. 14:26 dice, en el temor del Señor, en el principio de la sabiduría, hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor, versículo 27, es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Es algo bueno, es algo gozoso. El temor reverente, sumiso, respetuoso a Dios, porque en Dios es. Sí, Dios es amoroso, Dios es bondadoso. Dios ha sido condescendiente tanto hasta enviar a su propio Hijo a tomar carne y hueso y ser uno de nosotros para siempre, llevar nuestra maldad. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios es la suprema autoridad a quien debemos absolutamente todas las cosas. Y eso es bueno. Eso es bueno para nosotros. Mira Proverbios 19:23, unos capítulos más adelante. 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El temor del Señor conduce a la vida. Ahora, todo ser humano debe experimentar todo el temor del Señor. Todo ser humano debe experimentar todo el temor del Señor. Nadie ha llegado al temor de Dios, que es reverente, sumiso, humilde, gozoso, receptivo de un hijo, sin pasar primero por experimentar el terror del Señor, por el peligro de encontrarse con la santidad de Dios a la luz de nuestra pecaminosidad. Moisés, por ejemplo, o Isaías, en el capítulo 6. Ay de mí que estoy muerto. Y al final Dios no lo deja allí. Dios tiene misericordia de él. Y hace expiación por su pecado, por el perdón de sus pecados. Y los restaura. Porque tuvo una perspectiva correcta de quién Dios es y de quién Él es. Y de la gracia de Dios. Pero experimentó el terror de ver a Dios en toda su gloria. Aún María, la madre terrenal de Jesús, cuando el ángel se le aparece, estaba llena de miedo y no era ni siquiera Dios mismo. Un representante de Dios y estaba aterrorizada porque venía en representación del Dios Todopoderoso y al final termina adorando a Dios con un cántico por la gracia de Dios y la benevolencia de Dios, pero pasó por el terror. Asimismo, los discípulos. Cada vez que Jesús hacía un milagro frente a ellos, y pensando específicamente en la barca y la tormenta, dicen que después que Jesús hizo el milagro y paró la tormenta, ellos no dijeron, qué bueno que Jesús estaba aquí. ¿Qué dice? Se llenaron de terror y dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Estaban aterrorizados del poder y majestad de Jesús. Pero Jesús se voltea y le dice, no teman. Ya temieron. Es natural y debemos pasar por el terror de ver a Dios. Pero Dios después dice, no temas.
porque yo soy lento para la ira, abundante en misericordia. Yo me acerco al humilde, me opongo al orgulloso, pero aquel que se acerca a mí con corazón contrito, yo estoy cercano a él, le doy gracia. Todos debemos pasar por ese proceso. Y es de hecho el reconocimiento de esa realidad que nos califica para recibir su amor, su misericordia, su gracia en Jesucristo, y que luego nos llevará entonces a temerle con gozo, con humildad y reverencia por el resto de la eternidad. Esa es la base de conocer a Dios y de relacionarnos con Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Es imposible siquiera comenzar a obtener sabiduría sin primero reconocer quién Dios es, reconocer qué ha hecho Dios y de tener una actitud de vida hacia Dios. Fíjese, temor a Dios es tener las rodillas dobladas delante de Dios y tener las manos abiertas para recibir de Él lo que Él quiere darnos, con reverencia y sin pretensión alguna. Tú y yo no tenemos nada que darle a Dios, ni ofrecerle a Él. Y Dios se goza en darnos absolutamente todo. Tanto así que nos dio su Hijo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Aquel que entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará entonces todas las cosas con Él? Ya Él dio lo máximo. ¿Por qué dudamos de Él? ¿Por qué dudamos de su bondad? Esa es la actitud. Eso es lo que se requiere para acercarse a Dios. Estar contrito y humillado delante de Él y reconocer quién Él es. Ser sabio entonces es dirigir todas las cosas de nuestra vida, orientarlas hacia Dios. Ver todas las cosas en nuestra vida, pequeñas, grandes, ordinarias, extraordinarias, importantes o aparentemente insignificantes, todo en tu vida, tiempo, cosas materiales, familia, recursos, lo que tú quieras, todo, tu propia vida pertenece a Dios y verla desde su perspectiva, eso es ser sabio. En otras palabras, ser sabio es ser personas centradas en Dios, diocéntricas, que tienen a Dios en su correcto lugar. No puedes conocer sabiduría si no conoces y honras al autor y la fuente de la verdadera sabiduría. Y es por eso que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Más sobre el temor del Señor la semana que viene. Comercial para el sermón de la semana que viene. ¿Qué es entonces lo opuesto a la sabiduría? Que si eso es sabiduría, si todo lo que vimos no es sabiduría, y si hay que temer a Dios para obtener sabiduría, entonces, ¿qué es lo opuesto a la sabiduría? En la Biblia, lo opuesto a la sabiduría es la palabra necedad. Necedad. Cuando usted le dice al niño, mira muchacho, tú sí eres necio. Eso es lo que tú le estás diciendo. Tú eres lo opuesto a alguien sabio. Después viene la chancleta. ¿Cómo le dicen en su país? La sandalia de mamá o de abuela. Eso, necedad, es lo opuesto a la sabiduría. Y abróchese el cinturón, a que le di un trailer, un teaser al principio del sermón. Usted sabe que la palabra necedad en hebreo significa estúpido. Es un insulto bien fuerte. No es bonito, como, ay, qué necio. No, es algo ofensivo y hasta que, no digas eso. Y bueno, ya están los expertos en hebreo para decirlo el pastor James. Es un insulto fuerte, es un necio. En inglés es foolish. Alguien que no razona, que no piensa correctamente, que no ve las cosas de acuerdo a la realidad, que es claramente por allí y él insiste que no, que es por aquí que hay que irse, aunque el barranco está ahí, frente a sus ojos y él lo ve, pero es por ahí que voy porque yo quiero irme por ahí. Eso es un necio. Es alguien que no entiende, no razona, no procesa. Tú lo agarras por los hombros, le haces, pero muchacho, y no hay manera. Yo me recuerdo así. Yo me recuerdo ser así. Mi mamá un día agarró una enciclopedia y me dio en la cabeza con la enciclopedia, así, ¡pum! Y ahora se lo agradezco. Necio. Esa probablemente era la palabra que yo más escuchaba sobre mi persona en la escuela, en mi casa. Muchacho, tú sí eres necio. Pero qué necio. Y para mí no era nada. Porque nadie se cree necio. Pero el necio es alguien irracional.
es la incapacidad de pensar, de ver, de razonar, de vivir de manera sabia, de manera prudente, con buen sentido y con juicio, con peso, frente a las realidades de la vida y frente a Dios. Eso es un necio. Que Dios nos libre de ser así. Y aunque muchas veces actuamos como necios, y Dios en su gracia aún nos disciplina por nuestra necedad para hacernos más como su Hijo, que es la sabiduría, y llegaremos ahí al final. Así que sabiendo eso, nos damos cuenta de que la necedad tiene que ser algo sutil muchas veces. A uno mismo tiene que ser algo sutil. Porque nadie se cree necio. Todo el mundo es sabio, todo el mundo es bueno, todo el mundo es inocente, todo el mundo es un santo. Por tanto, parece ser que la necedad es algo tan sutil que engaña hasta quien la lleva puesta. La necedad es engañosa. Nadie se pone a sí mismo en esa categoría. Es algo engañoso. Mira Proverbios 9, 14 al 18. Dice que la necedad, así como la sabiduría, Proverbio la pinta como una dama. Y la sabiduría invita y llama. Y la necedad hace lo mismo. Invita, llama, engaña con palabras engañosas y seductoras. Y mira lo que dice Proverbios 9, versículos 14 al 18. Sobre la mujer insensata, que es una mujer necia. Se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van por derecho por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas. El pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos y que sus invitados están en las profundidades del Seol. Engaña. Parece bueno. Pero al final, que Proverbios 16:25 nos diga lo que es. 16:25. Este me lo decía mi mamá con mucha frecuencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Parece derecho. Parece que no es tan fácil decir, no, pero eso es obvio, que por ahí te vas a matar. No, no siempre. Parece derecho. Y es que aun si está bien torcido, nosotros mismos somos, nuestro pecado es tan engañoso dentro de nosotros que nos hace verlo derecho. Nos hace verlo derecho. La sabiduría nos lleva a la vida, pero la necedad nos lleva a la muerte, aunque se vea derecho el camino. ¿Cómo se ve entonces una persona necia? El necio es aquel que valora su propia opinión más que el consejo de Dios. Proverbios 3, del 5 al 7, dice, no confía en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ay, todos los días, ¿cuánto tenemos que acordarnos de eso? Qué fácil es tomar decisiones todos los días en cosas importantes y no importantes. Confiar en nuestro propio entendimiento. Yo sé cómo eso se hace. Yo no necesito a Dios. Apartados de mí, algunas cosas, la mayoría de las cosas, no podéis hacer. No, Jesús dijo, nada podéis hacer. Por lo menos nada que tenga valor eterno, nada que sea importante para Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Otra vez. Teme al Señor. Apártate del mal. El necio escucha la voz del mundo en vez de la voz y el consejo de Dios. Mira Proverbios 1. Primer capítulo, versículo 25 y 26, dice,
Habéis desatendido todo consejo mío. No habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, porque vuestra calamidad y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Cuando quieras insistir por el camino de necedad, Dios dice, vendrá ese día. El necio no escucha consejo ni corrección de los sabios. Mira Proverbios 10, versículo 8. Y el sabio, by the way, es el que hace lo opuesto a todo esto. Proverbios 10, 8. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. No oye consejo. Mira el capítulo 12, versículo 15. 12, 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El que escucha consejos es sabio. Mira el 18.1, Proverbios 18.1. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Se molesta contra todo consejo, se aísla de todo el mundo, no escucha a nadie. Yo sé, yo soy el que sé, yo soy mi propio Dios. Yo no voy a escuchar a nadie. Yo he hecho esto 500 veces. Yo sé cómo se hace y no necesito a nadie que me diga qué hacer. ¿Ok? La Biblia le llama a eso ser un necio. El necio rechaza toda autoridad. Y ahí estaba yo. Y por eso mi mamá tenía que darme con enciclopedia. No les recomiendo, padres, no le den a sus hijos con enciclopedia. Eso no fue algo bueno. Me sirvió, pero no fue bueno. 15.5. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Hechos 12 dice, no, citando la palabra, dice, no deseches la disciplina de tu padre, aún de Dios. Dios a quien ama, disciplina. El necio no conoce prudencia y se deleita en las muchas palabras. Ay, las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo y tiene que expresarla. O la iglesia. El chisme. Tú no sabes qué. Pero te lo digo para que ore. Ups. El necio no conoce prudencia, que no todo se dice. No todo lo que pasa por aquí tiene que salir por aquí. Y como vimos una vez en Corintios, somos capaces porque tenemos el Espíritu de Dios de poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ay, es que yo no me aguanté, tuve que decirlo. No, tú querías decirlo. Tú podías aguantarte, pero no quisiste. No te dio la gana porque te gusta chismear. Ay, no, pero yo no soy así. Es el primer problema. Es que así somos. Y hasta que no decimos que somos así y necesitamos ayuda, no se soluciona. El necio se deleita en las muchas palabras. Mire el 18.2. El necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Todo el mundo tiene que saber mi opinión, sobre todo, aunque no sea experto en nada. Y yo, a mi corta edad, da jovencito como soy, ya me he dado cuenta, mientras menos hablo, menos peco. Mientras menos hablo, menos peco. Mientras menos escribo, menos peco. La gente, el mundo no tiene que saber todo lo que me pasa por la mente y lo que... Entra a Facebook y dice, what's in your mind? ¿Verdad? ¿Qué está en su mente? ¿Y quién te dijo a ti que yo te quiero decir? O que el mundo necesita saber lo que está en mi mente. Eso es necedad. No todo se dice, no todo se revela, pero el necio le encanta hablar. Ay, porque fue con mi mejor amiga que lo dice. Yo no lo digo a todo el mundo, solo a... Ay, pero es en la familia nada más. Es a mi esposo, a mi esposo. No todo se dice. El necio no conoce prudencia. Seamos sabios. El necio se enamora de la vanidad de este mundo y vive para ella. 11:28.
El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. O sea que el que confía en sus riquezas es injusto. Es el contraste. El que confía en sus riquezas caerá, pero el justo, o sea que confiar en riquezas es contrario a ser justo, a ser recto. Claro, porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Terminará amando a uno y desechando al otro. Por tanto, nosotros no adoramos las riquezas. Corrompen el corazón, caen en lazo del diablo, dice el apóstol Pablo. El necio puede tener apariencia de piedad, pero su fruto lo pone en evidencia. Capítulo 6, 16 al 19. Las cosas que Dios odia, lo estaremos viendo más adelante también. Y el necio se deleita en ellas. 6:16. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, orgullosos, gente orgullosa, gente que se cree la última Coca-Cola en el desierto. No sé si usan ese dicho en su país. Se cree la última Coca-Cola en el desierto. Lengua mentirosa, el que habla mentira. Manos que derraman sangre inocente. Bueno, espérate, Jesús dijo que si yo miro a mi hermano y lo odio, ya cometí asesinato. Quizá yo tengo sangre en mi mano, aunque no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie, pero tengo un rencor contra. Y Jesús dijo, ya, lo mismo. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras sobre otro. El que siembra discordia entre hermanos, que pone a otros en enemistad. Eso es un necio. Alguien que se deleita en la maldad. Un sabio es todo lo opuesto a eso. ¿Por qué es entonces importante para nosotros tener sabiduría? Es importante porque lo que se cosecha, eso es lo que se siembra. Si yo cosecho manzanas, no puedo esperar. Si yo siembro manzana, no puedo esperar cosechar limones. Lo que se cosecha, lo que se siembra, eso se cosecha. Mira Proverbios 1, 31 al 32. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Caerán en su propia trampa. Si se cosecha lo que se siembra, yo quiero sembrar para el Espíritu. Eso dice Pablo en Gálatas 6, 7 y 8. No se dejen engañar. El que siembra, parece que nunca he sido agricultor, ya se nota. El que siembra para la carne, segará corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Y necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo eso se ve. Necesitamos sabiduría porque nos hace fuertes para enfrentar la vida en un mundo caído y corrompido. Para enfrentar y huir de la tentación, para cultivar la disciplina y el dominio propio y la diligencia de un carácter piadoso, para discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, para las relaciones saludables y convenientes. Proverbio 13:20, mira lo que dice sobre eso. Es una buena palabra para los jóvenes, sobre todo cuando uno está en high school, que comienzan las amistades y la sabiduría de Dios. Proverbios 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Porque es camino de la verdadera felicidad. El ser sabio a los ojos de Dios es la verdadera felicidad, porque nos llevará a la vida eterna. Cosecharemos lo bueno. Y porque no todo acerca de la vida se encuentra de manera explícita en forma de ley o mandamiento en la Biblia. La sabiduría es lo que nos ayuda a nosotros a discernir
como decíamos, no solamente entre lo bueno y malo, a veces podemos estar claros entre lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, mira, no cometerás adulterio, está claro. No matarás, está allí, ok, perfecto. No hurtarás, no robes, ok. Estoy entre este trabajo y este trabajo, ¿cuál de los dos? ¿Dónde estará ese versículo? Oh, not there. No lo va a encontrar, ¿verdad? ¿Significa eso que a Dios no le importa cuál de los dos trabajos? Sí, ¿verdad? Aprendimos de su providencia la semana pasada. Dios está involucrado en todo en nuestras vidas y todo es de Él. Sea que comáis, bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Por tanto, Dios sí le importa si este trabajo o este trabajo y Él quiere dirigirme. ¿Cómo sé? Sabiduría, discernimiento, caminar en el Espíritu. Por tanto, necesitamos la sabiduría para discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que es mejor. En otras palabras, lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Aún entre dos cosas que son legítimas y son buenas. Hay una que Dios no quiere para mí, aunque sea buena. Y hay otra que Dios es lo que Dios quiere para mí, como yo sé. Caminando en sabiduría es al menos una de las respuestas. ¿Dónde vivo? ¿Qué carrera escojo? ¿Con quién me caso? Todas esas son preguntas que tenemos que responder basado en principios de sabiduría de las Escrituras. ¿Cuándo necesitamos entonces sabiduría? Algunos tienen la mala concepción de que la sabiduría es algo que necesitamos buscar para momentos difíciles, complejos, importantes, extraordinarios de nuestras vidas, para tomar las decisiones importantes. Necesitamos orar por sabiduría ahora. Bueno, sí, claro. Pero la Biblia no habla de la sabiduría de esa manera. La Biblia revela que la sabiduría, de hecho, es para todos los días, para los momentos ordinarios, normales, para los momentos aparentemente insignificantes de nuestra vida. La sabiduría es la perspectiva de Dios, la visión de Dios de todas las cosas. Por lo tanto, eso significa que nosotros necesitamos sabiduría de Dios para todas las cosas que hacemos todos los días. Necesitamos sabiduría de Dios para lidiar con nuestros propios corazones pecaminosos todos los días, para saber qué hacer y discernir las mentiras del enemigo y del mundo acerca de nosotros, acerca de quiénes somos, de lo que debemos hacer, de cómo debemos vivir, lo que debemos sentir. Necesitamos sabiduría para responder piadosamente a nuestros jefes en el trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, que todos son sumamente llevaderos, yo lo sé, ¿verdad? Necesitamos ser sabios para momentos de tensiones y situaciones incómodas del día a día. Necesitamos sabiduría para lidiar con problemas en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos, para saber cómo instruirles, cómo disciplinar a nuestros hijos piadosamente. Sabiduría para ordenar bien nuestras prioridades, de manera que tengamos una vida que honra a Dios. Necesitamos sabiduría para decir que sí a lo que debemos decir que sí, a lo que debemos decir que no, aun cosas buenas. Para todo en la vida necesitamos sabiduría, porque sabiduría es un camino, no es un destino. No se llega allá. Llegué, sabio, por fin. Se acabó. ¿Cuánto duré para llegar? ¿No? Sabiduría es un camino. Todos los días se vive en sabiduría, se camina en sabiduría. Es una manera de vivir, de ver la vida, no una herramienta ocasional para momentos o decisiones importantes. El pastor Tim Keller dice lo siguiente: un proverbio, o la sabiduría en proverbios, es como un dulce, de esos dulces duros, que si simplemente lo muerdes, no sacarás mucho provecho, ni sabor de este, y hasta te pudiera romper un diente. Ese proverbio, no lo entiendo. Mira, ahí dice esto es lo que hay. Una mordida te pudiera hasta romper un diente. Por el contrario, debes meditar en él y saborearlo una y otra vez hasta que la dulzura del discernimiento venga.
Así que la sabiduría debemos dejarla de ver como una pastilla para el dolor. Que no tengo que saborearla, solo, Dios, necesito tomar una decisión. Hago esto, hago aquello. Dime, rápido, vamos. Que es una pastilla. Dios dice, no, yo no trabajo así. ¿Quién te dijo a ti que no? Yo no hago, eso no es. Yo te quiero para mí todos los días. En intimidad conmigo, conociéndome a mí, caminando conmigo. Es un camino. No es un destino. Así que dejemos de ver la sabiduría de esa manera. Lamentablemente a nosotros nos gustan las cosas como pastillas. Hoy día hay una pastilla para todo. Te va al médico y le dice, mira, ayer tuve un sueño, tranquilo, eso es una pastilla. Se te quita con... Hay algo para todo. Y definitivamente, gracias a Dios por la ciencia, gracias por la medicina, porque soluciona muchísimos problemas. Estoy diciendo que no se tome la pastilla que el médico le diga. Después no vaya a decir, mira, dejé de tomarme el medicamento porque mi pastor dijo, no vaya a decir eso. Que no me metan preso después. Tómese lo que el médico le dijo. Y después hablamos. Pero a nosotros nos gustan las cosas así. Cosas que no requieren esfuerzo, que no requieren constancia. Preferimos todo digerido, fácil y rápido. Mejor que nos den las cosas en cucharas. Hasta Levi, mi cuarto hijo, tiene 1 año y ya no quiere que le demos las cosas. Él las quiere hacer él mismo. Bueno, tenemos mucho que aprender de ellos. Ya él no deja que le demos la comida. Él quiere agarrar la cuchara y comer solo. Y hace un desastre, pero está aprendiendo. Y tenemos que estar willing, dispuestos a vernos los unos a los otros, a veces a hacer un desastre. Cuidándonos. Pero hay que equivocarse de vez en cuando para aprender. Yo pudiera terminar la comida de Levi rápido sin hacer el desorden que después hay que limpiar y todo, pero no aprende. Pero nosotros preferimos las cosas rápido, digeridas, en cuchara, es más fácil. De hecho, es fácil ir donde el pastor, que nos diga qué hacer y qué creer rápido. Pastor, mire, tengo que hacer esto, ¿qué usted piensa? Bueno, no sé. Cuéntame qué está pasando. Bueno, esto, y aquello, y esto. Ya oraste. No, todavía. Ya abriste la palabra. No, todavía. Es más fácil que otro haga el trabajo y sencillamente me dé 1, 2, 3 ya y lo hice. Si me va mal, mira, culpa del pastor. Por eso me fui de esa iglesia, porque los consejos que me da. Bueno, sure, pero... Y claro, ya vimos que hay que buscar consejos. Que no salga a decir por ahí, el pastor dijo que no hay que buscar consejos, que hay que andar por llaneros solitarios. No, leímos que el necio se aísla y no busca consejos. No es que no busquen consejos, es que Dios está allí para ustedes, así como está allí para nosotros. Y la oración no es un cable que tienen los pastores directo a Dios. Nosotros, esa es la razón por la que usted no viene a confesarse donde nosotros. Va donde Dios. Esa sabiduría, la Biblia dice que la pida y que Dios se la da. Dios le va a dar sabiduría. No se la va a dar a través de nosotros, se la va a dar a usted directamente. Y claro, busque consejo, make sure que lo que a usted se le ocurrió es piadoso, es bíblico. Para eso estamos en comunidad y tiene hermanos y tiene a sus pastores, claro que sí. Pero la Biblia, la vida no depende de fórmulas sencillas, un librito de reglamentos y mandatos. Dios no nos ha dejado todo allí para decir, mira, ok, ahora que tengo que este trabajo, bueno, no encuentro el versículo, tiene que estar por ahí, pero que yo no sé todavía muy bien. No, es sabiduría y eso viene, es un proceso, un caminar, un digerir, un meditar, saborear, pensar, razonar, aplicar, decidir, caminar con Dios. Y yo no puedo caminar con Dios por usted, ni usted por mí. Todos estamos en el proceso del peregrino, caminando con Dios. Muchas de esas cosas no se van a arreglar con 1 hora con su grupo pequeño o 1 hora de sesión de consejería con uno de nosotros. Se van a arreglar usted pasando tiempo con Dios, como ha estado putting off. ¿Cómo se obtiene entonces la sabiduría? Bueno, hay 3 cosas básicas que vemos en la Biblia de cómo se obtiene. Número 1, pídala. Pidiéndola. Lucas 11, 9 al 13, Jesús dice, aun si ustedes que son malos, eso no es popular, ¿verdad? El Jesús de hoy día.
Jesús dijo, si aún ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a sus hijos cuando le piden? Y específicamente en Lucas dice, ¿cómo no dará el Espíritu Santo a sus hijos? Que es quien da sabiduría a nuestras vidas. Jesús dijo eso. Así que pídala. Santiago 1.5 dice, ¿alguno está falto de sabiduría? Que la pida. Y que Dios no está ahí arriba, como con esas cositas de dulce de los niños que yo le doy una a la vez. Cómete ese y después. Santiago dice que cuando nosotros pedimos sabiduría, Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Dios tira una fiesta de sabiduría cuando le pedimos. Pero no pedimos lo suficiente. Pide sabiduría a Dios y Él la va a dar a sus hijos. Pidiéndola, buscándola continuamente con diligencia. No solo pide, busca con diligencia. Búscala. Mira, Proverbios 2, versículos del 1 al 15. Dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mi mandamiento dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata, si la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento e inteligencia. Búscala, persíguela con diligencia, continuamente, incansablemente. Haz que si yo te digo que hay un cheque de $1,000,000 en el café escondido, aquí está todo el mundo fuera en 10 segundos. Y nadie se va hasta que encuentre el cheque. En blanco, by the way, puede poner su nombre. Y la busca incansablemente debajo de... Llaman a Sammy con su herramienta para que quite el counter de ahí, a ver si... Así es que dice que busque, como un tesoro. Búscala todos los días, pídela, busca al Señor. Descúbrela. Busca. Con diligencia. Y también se obtiene poniéndola en práctica. Porque Dios no te da algo solo para que nos volvamos obesos teológicos. Ya sé. Sabio. Dios te da algo para vivirlo, para caminar. Recuerda, la sabiduría es un camino. Se vive sabiamente, poniéndola en práctica. Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 27, el que oye mis palabras y no la pone en práctica es como alguien que construyó su casa sobre la arena. Viene la tormenta y se la llevó. Pero el que las hace. Y Santiago, quien habla mucho de sabiduría también, Santiago 1.22 dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Eso significa que lo que aprendí hoy, ponlo en práctica, vívelo. Yo prefiero conocer menos y vivir más, sentir más, caminar más con Dios, que saber tantas cosas y nunca ponerla en práctica. Pidiéndola, buscándola y poniéndola en práctica. ¿Quién recibe sabiduría? El humilde de corazón. Aquel que reconoce su incapacidad, su necesidad de ayuda divina. Aquel que es sabio en su propio entendimiento y no cree que necesita a Dios, permanece sin sabiduría porque permanece sin Dios. Dios resiste al orgulloso, pero escucha al humilde y se inclina hacia él. El que cree que se la sabe todas, Dios entonces lo deja a su propia cuenta. Pero el sabio sabe que necesita aún más sabiduría y recibe aún más instrucción. Mira el capítulo 9, 7 al 9. La persona sabia es alguien que sabe que todavía no ha llegado. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, pero el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Al que tiene, más todavía se le da. Al que no tiene, no le interesa, ok. Aún lo poco que tiene se le va a quitar. Al que tiene temor de Dios y naturalmente a quien la pide, la busca, la pone en práctica. Por tanto, es imposible para nosotros, y acá estamos casi cerrando,
obtener sabiduría, ni vivir sabiamente, aparte de la obra tanto regeneradora como continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible caminar en sabiduría, ni obtener sabiduría, ni conocer sabiduría sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el Espíritu de Dios que nos da a nosotros la habilidad espiritual para conocer a Dios, para entender a Dios y para relacionarnos con Dios. En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo, luego de exponer la necia y la falsa sabiduría del mundo, nos dice que por medio de la morada del Espíritu Santo, Dios nos ha dado a conocer ahora sus misterios, sus profundidades y sus pensamientos, que habían sido escondidos por siglos y que ahora nos han sido revelados a nosotros por medio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Él conoce los pensamientos de Dios. Así que si yo quiero conocer los pensamientos de Dios, la sabiduría, ¿de quién dependo? De Dios. Y específicamente, ¿quién? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Eso es algo sumamente significativo, porque significa que tú y yo tenemos acceso a la profunda, vasta e increíble sabiduría de Dios, porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, por tanto ha puesto la mente de Cristo en nosotros. ¿Recuerdan ese sermón? Él nos ha dado la mente de Cristo. Proverbio 1:23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Por tanto, una persona sabia es aquella que exhibe el fruto del Espíritu Santo en su vida, que vive en el poder del Espíritu y bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, con esto cierro. La sabiduría no es un concepto, no es una idea. Es fácil para nosotros enamorarnos de ideas y conceptos, pero la sabiduría, según la Biblia, es una persona. Es una persona. Ser sabio últimamente es conocer a Dios y deleitarse en Dios por medio de una relación personal continua con Dios por medio de Jesucristo. Lo cual entonces resulta en una vida que se conforma con la voluntad de Dios, principalmente amando a Dios y amando al prójimo y especialmente a aquellos que son de Dios. El Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios que Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Jesucristo en el Evangelio es la suprema expresión y la revelación de la sabiduría de Dios. Colosenses 2, del 2 a 3, dice que en Jesús estaban escondidos todos los misterios y la sabiduría de Dios y no ha sido revelado ahora a nosotros. Así que si la palabra de Dios es la sabiduría escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, Jesús, su persona, es la sabiduría de Dios no escrita, manifestada en carne y hueso a nosotros. Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el verbo, la palabra de Dios misma encarnada. Juan 1:14. Por tanto, la sabiduría de Dios no es un concepto. La sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Por tanto, tú y yo no buscamos solo ideas, concepto y conocimiento. Nuestro pursuit, quest, nuestra búsqueda es una persona y su nombre es Cristo Jesús. El ser sabios y vivir sabiamente entonces es fruto de una relación con Dios por medio de Jesús. Es Jesús que es la reconciliación de Dios con los hombres. Es en su vida, su muerte y su resurrección que Jesús puso el terror de Dios en su lugar para aquellos que creen en Él. El terror de Dios por el castigo de nuestros pecados se disipa cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Es por Jesús que tú y yo podemos entonces experimentar el buen y gozoso temor reverente hacia Dios sin temer al juicio merecido de Dios. Qué gran sabiduría de Dios ha sido revelada en el Evangelio, en el rostro y en la obra de Jesús, su Hijo. Qué gran noticia que el Dios que nos creó, contra quien nosotros pecamos,
a quien nosotros traicionamos, contra quien nos rebelamos y dimos la espalda, a quien escupimos y crucificamos. Él, que pudo habernos aniquilado inmediatamente, tenía un maravilloso plan todo el tiempo. Un plan que ninguno de nosotros hubiese podido jamás imaginar, mucho menos crear, de enviar a su propio Hijo a sufrir la penalidad de los pecadores, para llevar nuestras culpas, llevar nuestros dolores, llevar nuestras rebeliones, llevar todos los efectos de nuestra maldad, porque nos amó con gran amor, desde antes de fundar al mundo, con un amor incorruptible, inmutable, fiel y eterno. ¿Quién hubiese imaginado el colocar al Hijo de Dios en un madero, a llevar nuestra vergüenza y sangrar hasta morir, convertido en maldición sobre una cruz, para hacernos a nosotros justicia de Dios y darnos salvación? A gente de toda lengua, de toda tribu y toda nación. Eso es una locura para el que no cree. Pablo le llama a eso una necedad. Ese mensaje es necio para el que no cree. Literalmente una estupidez. No es sorpresa que el mundo cree que nosotros estamos locos. Porque Dios y el mundo son agua y aceite. Son completamente distintos. Y su sabiduría está demasiado por encima, beyond, lejos de nuestra sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso Pablo termina Romanos 11 diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que tenga que ser recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Right answer. Amén. Así que para crecer en sabiduría, tú y yo, tenemos que comenzar con el asombro y la reverencia hacia Dios por su revelación, particularmente de su gracia y su verdad en el Evangelio, en la persona y la obra de su Hijo Jesús. Y mientras cerramos, meditemos, saboreemos, apreciemos, atesoremos y experimentemos, deleitémonos todos los días en momentos ordinarios y extraordinarios, grandes y pequeños, importantes y insignificantes, en la maternidad, en la paternidad, en el trabajo, manejando, todo de Él, por Él, para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, en el Evangelio. Y así creceremos entonces en sabiduría. Persigue a Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Amén.